Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Todos es Joan Sensei. Y también está el hombre enmascarado real. ¡Wow! ¿De verdad estos dos nos están dando una clase de tácticas? Los estudiantes vibraban de emoción cuando Joan y Kukui subieron al escenario, presentados por Duff. Ambos eran figuras muy conocidas, y su presencia provocó un gran revuelo entre los alumnos de primer año de estrategia militar que se habían reunido para una clase rutinaria de tácticas. Muchos sacaron sus teléfonos para grabar la lección, mientras que otros enviaban mensajes a sus amigos o publicaban actualizaciones en los foros del campus. En poco tiempo, los estudiantes de segundo, tercer e incluso cuarto año comenzaron a llegar en masa al aula, dejando de lado juegos, citas e incluso faltando a clases para asistir. ¿Joan Sensei? Entre el público, Steven, Roxane y Flannery parecieron sorprendidos al verlo, pero rápidamente alzaron la vista, sabiendo que las tácticas de Joan no pasarían desapercibidas, aunque no las adoptaran directamente. Muy bien, ustedes dos, preparen a sus Pokémon, anunció Duff, haciendo de árbitro. Suir. Kukui lanzó una Pokéball roja y blanca, y un Pokémon naranja y robusto apareció en el campo. Ahí no era otro que un Dragonite, el Pokémon pseudo-legendario de la región de Kanto. En realidad, Dragonite parecía incluso más redondo de lo que uno podría imaginar, especialmente con esa barriguita regordeta que prácticamente pedía a gritos que la acariciaran. Un Dragonite. Vamos, eso no es justo, hombre enmascarado real. Pero Dragonite es tan adorable. Al ver la elección de Pokémon de Kukui, la expresión de Joan se tornó un tanto extraña, pero liberó a sus propios Pokémon cuidadosamente seleccionados. ¡Wow! Frente a Joan apareció un Lapras, con una caparazón resistente en el lomo y un sereno color azul. ¿Es esto un adelanto del combate entre Lance y Lorelei? ¿O tal vez una lección para Lorelei sobre cómo tratar con Lance? Pensó Joan para sí mismo. ¿No se trata de la estrategia de protección contra la toxicidad? Lapras. Los ataques de tipo hielo son 4 veces más efectivos contra Dragonite. Esto está ganado para Joan Sensei. Hasta yo podría hacer esto. Dada la debilidad de Dragonite al tipo hielo en 4 ocasiones, la estrategia parecía casi innecesaria. Bastaría con la fuerza bruta utilizando movimientos de tipo hielo. A pesar de esto, Kukui parecía seguro de sí mismo, y su seguridad pareció inspirar a Dragonite, quien aguzó la mirada a pesar de su aspecto regordete. ¡Olou! Que comience la batalla. Dragonita, protección. Kukui tomó la iniciativa. Evidentemente, Kukui estaba preocupado por la estrategia de Joan de usar protección y tóxico, así que eligió a Dragonite, que podía usar velo sagrado para evitar muchos problemas potenciales. Aunque Joan usaba a Lapras esta vez, Kukui prefirió ser precavido. Después de todo, el estado congelado también podría ser problemático. Al ver esto, Joan sonrió y dio una simple orden. Lapras, rayo hielo. Los estudiantes no se equivocaban. Cuando se tiene una efectividad 4 veces mayor, ¿qué más se puede hacer sino seguir adelante? ¡Wow! Lapras lanzó un rayo azul pálido y gélido desde su boca. Pero Kukui lo había previsto y sonrió. Hizo un amplio gesto con la mano. Dragonite, usa velocidad extrema para esquivar. En un instante, el cuerpo de Dragonite se envolvió en un resplandor blanco radiante mientras batía sus alas con fuerza, aumentando drásticamente su velocidad. Dragonite esquivó por poco el rayo hielo, rozando apenas el borde con la cola. El movimiento velocidad extrema tiene una alta prioridad, lo que le otorga a Dragonite un enorme aumento de velocidad. Existen relatos de que Dragonite es capaz de dar la vuelta al mundo en 16 horas, muy probablemente gracias a su habilidad velocidad extrema. Si Dragonite y Kukui tuvieran el mismo nivel de sinergia que el Dragonite de Lance, tal vez realmente podría esquivar rayo hielo a la perfección. Además, gracias al efecto de protección, la escarcha que había rozado la cola de Dragonite se derritió rápidamente. Y lo que es más importante, Dragonite sacó de repente una manzana a la que le habían quitado un mordisco, se la frotó contra sí mismo y le dio un buen mordisco. Tenía en su poder el artículo sobras. Dragonite recuperó una pequeña cantidad de salud. Joan siempre se había preguntado, ¿de quién son esas sobras? ¿Por qué son tan efectivas? De verdad lo esquivó. Dragonite es mucho más rápido que Lapras. ¿Dónde está aquel tipo que dijo incluso yo podría hacer esto? Los estudiantes presentes en la audiencia no pudieron evitar encontrar el partido cada vez más interesante. Joan Sensei, las ventajas de tipo no lo determinan todo, rió Kukui con seguridad, aguzando la mirada. Ahora es nuestro turno. Dragonite, usa puño trueno. Joan suspiró para sus adentros.
Parece que al final tendremos que jugar así. Lapras, canta tu canción. Canción de la perdición. Wow, una melodía etérea y armoniosa resonó desde Lapras, como el suave fluir de un arroyo de montaña. El cuerpo regordete de Dragonite se estremeció visiblemente. Kukui frunció el ceño. En realidad, Canto Mortal funciona creando una frecuencia especial de vibraciones en el aire que infunden miedo en lo más profundo de la mente del objetivo. A medida que el miedo se arraiga y se extiende, el Pokémon afectado pierde gradualmente su voluntad de luchar. La batalla se había convertido en una carrera contrarreloj. Canción de la perdición. ¿Es esta una nueva estrategia? ¿Acaso eso no es una derrota mutua? ZZZZZZT, el puño trueno de Dragonite golpeó a Lapras en plena canción. ¡Wow! Lapras dejó escapar un grito de dolor. Dragonite, una vez más. Ordenó Kukui. Zumbido, pero una tenue barrera verde envolvía a Lapras. Proteger. Sin embargo, el puño imbuido de trueno de Dragonite destrozó el escudo con un poderoso puñetazo. Los ojos de Kukui brillaron con determinación. Ahora es el momento. Indignación. Los ojos de Dragonite se inyectaron en sangre mientras una energía rojo oscuro lo envolvía. Enloqueció y atacó salvajemente a Lapras. Kukui estaba aprovechando la menor tasa de éxito al usar Protect de forma consecutiva, apostando a que Joan seguiría la táctica común de proteger no proteger proteger. Aunque Outrage dejaría a Dragonite en un estado de confusión, también lograría atravesar el sustituto de Lapras, aprovechando su ventaja de velocidad para asestar el golpe final antes de que Lapras pudiera protegerse de nuevo. Pero Joan dio instrucciones con calma. Lapras, vete a dormir. Descansar. Este Lapras tenía la habilidad Armadura Caparazón, que impedía los golpes críticos. Y Joan lo equipó con el objeto Cinturón de Enfoque, asegurándose de que no sería noqueado de un solo golpe, estando con la salud al máximo. Al usar descanso, Lapras recuperaría completamente sus puntos de vida. Así que, incluso si Kukui hubiera aprovechado con éxito la brecha entre Protect, Lapras aún lo superaría en resistencia. Porque incluso con Canto Mortal afectando a ambos, la mayor velocidad de Dragonite y sus movimientos más amplios y agresivos harían que sucumbiera primero. Además, Lapras también conocía el movimiento sonámbulo, lo que le permitía usar protección con éxito una vez más mientras dormía. Por un instante, toda la sala de conferencias quedó en absoluto silencio. Unos minutos después, la furia descontrolada de Dragonite, provocada por enfado, disminuyó, pero su corazón ahora estaba lleno de miedo. Con un fuerte golpe, Dragonite se desplomó, habiendo perdido las ganas de luchar. Oh, el ganador es Joan Sensei. Duff, algo lento en reaccionar, finalmente anunció el resultado. Y en un instante, la multitud estalló en vítores. El hombre enmascarado real había demostrado gran habilidad, ordenando a Dragonite que esquivara rayo hielo con velocidad extrema, pasando de una posición defensiva a una ofensiva. Incluso había explotado con éxito la vulnerabilidad de protección. Pero al final, la estrategia de Joan fue simplemente, demasiado resistente. Eso fue muy sucio. Oye, ¿quién tiene un video de esto? Envíenmelo. Lo tengo. Necesito un compañero de batalla ahora mismo, ¿quién se apunta? Joan Sensei, ¿qué ocurre en las batallas que no son uno contra uno? ¿Cómo funcionaría esta estrategia? Después de todo, si un Pokémon afectado por Canto Mortal era retirado, sus efectos se disiparían. Mientras Joan devolvía a Lapras a su bola, soltó una risita. Lapras puede aprender remolino o bloqueo. Oh, mierda. ¿Otro mostrador? Me siento invencible ahora, cada batalla va a ser un intercambio. Por la presente declaro a Joan Sensei como el maestro de las estrategias tácticas, no, de las estrategias sucias. Joan bajó del escenario. Gastly y Bullpix de Alola corrieron hacia él de inmediato. Ay, los ojos de Bullpix de Alola estaban llenos de admiración. Así es como es una batalla de tipo hielo. Joan tomó un Alolan Bullpix y miró a Gastly. No te preocupes, este también será uno de tus futuros estrategas. Reservas. Aumentar KK. Gastly estaba a punto de gritar de alegría cuando su cuerpo se estremeció repentinamente. Sacó la lengua y, con ella, un teléfono cubierto de baba. Joan aceptó el teléfono con una leve sonrisa al ver una notificación de solicitud de amistad. Rey de la Tierra. Por favor, apruébame. Pulsa rechazar con indiferencia. Menos mal que establecí un proceso de selección. ¿Quién tiene las agallas para autodenominarse Rey de la Tierra? Mientras decía esto, Joan se limpió disimuladamente la mano en el pelaje de Bullpix de Alola. Bullpix de Alola.
Región de Kanto, Ciudad Viridiana. Jefe, ¿por qué Meuduo se ha vuelto tan fuerte? Sabrina hizo un puchero, con su cadáver a su lado, con expresión de disgusto. En lo que respecta a habilidades psíquicas, Sabrina jamás se había dado por vencida. Aunque su Pokémon aún era un cadáver y no había evolucionado a Alakazam, su poder psíquico podía rivalizar, si no superar, al de muchos Alakazam completamente evolucionados. Más importante aún, como verdadera psíquica, Sabrina podía amplificar el poder de Kadabra utilizando sus propias habilidades, permitiéndole desatar una fuerza destructiva aún mayor. Eso fue hasta que conoció a Meuduo. Por primera vez, Sabrina sintió que era ser completamente superada en términos de fuerza psíquica. Pero ella no estaba dispuesta a aceptarlo. Seguía pensando en cómo podría usar sus habilidades para derrotar a Meuduo. Por eso tampoco le preocupaba demasiado la evolución de Kadabra hasta hace poco, cuando empezó a desear que evolucionara. Recientemente, una psicóloga de Pokémon en línea llamada Grenin Defield la había inspirado, provocando que los poderes psíquicos de Kadabra, e incluso los suyos propios, crecieran significativamente. Ahora creía que podía enfrentarse a Meuduo de nuevo. Pero cuando lo intentó, el poder de Meuduo se había vuelto aún más monstruoso. Y ese ni siquiera es todo el poder de Meuduo, dijo Giovanni con calma, mientras acariciaba a su persa. Sabrina frunció los labios, sabiendo que era cierto. Después de todo, Meuduo siguió llevando esa armadura diseñada para frenar su fuerza. Aún así, Sabrina, ha cambiado mucho últimamente. La mirada de Giovanni se dirigió hacia Kadabra, que estaba al lado de Sabrina. Como alguien bendecido por el bosque viridiano y poseedor del poder de Viridiano, Giovanni podía percibir claramente los cambios en Sabrina y Kadabra. ¿Lo he hecho? Sabrina miró a Kadabra. Kadabra esbozó una sonrisa forzada. Kadabra, está bien, supongo. Sabrina se encogió de hombros. Hace poco conocí en línea a una psicóloga Pokémon llamada Grenin Defield. ¿Ah, sí? Giovanni arqueó una ceja. Sabrina se estiró con pereza, dejando ver su silueta con una curva suave y elegante. Parece que también es bastante bueno en tácticas de batalla. Acaba de vencer a Lance. Bostezó, haciendo un gesto de desdén con la mano. Jefe, me voy a la cama. Kadabra y yo tenemos que cocinar más tarde. Es agotador intentar competir con los poderes psíquicos de Meuduo. Pero el hecho de que dormir y cocinar podría mejorar los poderes psíquicos, bueno, eso sí que era sorprendente. ¿Cocinando? La mano de Giovanni se detuvo a mitad de la caricia sobre el pelaje de Persian, frunciendo el ceño. ¿Una coincidencia? Oh. Señor, es cierto. Sabrina parece un poco diferente, dijo su secretaria, Domino, en voz baja. Domino, ¿se ha restaurado la base de datos? Preguntó Giovanni. No, balbuceó Domino levemente, intentando explicar. Es que, principalmente, Porygon no se ha recuperado del todo del ataque de Kaka, así que, intenta ponerte en contacto con esta persona de Grenin Defield, indicó Giovanni. Las pupilas de Domino se contrajeron. Jefe, está diciendo. ¿Podría estar relacionado con Meuduo? Domino no insistió más y sacó su teléfono para hacer la petición. Mientras Giovanni esperaba, los dedos de Domino se congelaron de repente. Ve jefe, me rechazaron. Giovanni. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Región de Oen, Academia Pokémon de Rusboro. ¿KK? Gastly ladeó la cabeza, confundido, mirando a Joan. No es nada. Solo alguien con un ego enorme que usa un apodo exagerado y no explica su problema. Rechacé la oferta. Últimamente se habían dado muchos casos similares, por lo que Joan había puesto su teléfono en modo vibración, permitiendo únicamente las notificaciones de pacientes reales. Gastly echó un vistazo al teléfono disimuladamente. ¿Rey de la Tierra? KK, vaya, ese es un apodo bastante atrevido. ¿Rey de la Tierra? ¿Y eso qué pasa con Groudon? Tras la retirada de Joan y Kukui, el protagonismo volvió a recaer en Duff. En realidad, la estrategia de la canción de la perdición, aunque considerada sucia por algunos, no era una técnica desconocida. Mucha gente la conocía e incluso intentó usarla. El problema era que pocos sabían utilizarla con eficacia. Por ejemplo, Agatha, quien le había dado a Joan el manual del terror, era un ejemplo perfecto de usuaria de la canción de la perdición. Sin embargo, la estrategia de Agatha distaba mucho de la de Joan. Sus legiones de Pokémon de tipo fantasma no eran ninguna broma, lo que le valió el título de la reina de la guerra por una buena razón.
De manera similar, en el futuro, el maestro de los Pokémon de tipo hielo de Kanto también se convertiría en un usuario experto de la estrategia Kanto Mortal, lo que supondría un obstáculo importante para Lance en su camino hacia el campeonato. Lo que sucede con ciertas tácticas es que una cosa es conocerlas y otra muy distinta ejecutarlas. Además, las estrategias, léase, trucos sucios, son flexibles y variadas. Este no es un juego donde cada Pokémon solo puede tener 4 movimientos. Intentar copiar las estrategias al pie de la letra podría llevar a una derrota humillante sin comprender el porqué. Entre bastidores, Joan Sensei no esperaba que utilizara la estrategia de la canción de la perdición, dijo Kukui con una sonrisa de impotencia. A pesar de la cuádruple debilidad de Dragonite al tipo hielo, Kukui no estaba preocupado. Como Pokémon pseudo-legendario, las fortalezas inherentes de Dragonite compensaban muchas debilidades. Sin embargo, la estrategia de Kanto Mortal lo tomó por sorpresa, ya que pocos podían ejecutarla con éxito. Joan soltó una risita. Había considerado otras opciones. Kukui definitivamente estaría alerta ante algo tan simple como sustituto proteger tóxico. Otros movimientos como Púas o Venoshock no merecían mención. Equipos completamente defensivos, Shedinja robusto, requerían más estructura. Incluso algo tan sólido como un Palosand con póliza de debilidad y tormenta de arena era una apuesta arriesgada. En cuanto a Serene Grace Slash, Joan se estremeció, cuestionó su propia suerte. Después de todo, ya había experimentado 5 fallos consecutivos y 7 fracasos seguidos anteriormente. Además, si bien la academia contaba con muchos Pokémon de enseñanza, no podía simplemente elegir uno al azar y esperar que sus movimientos y habilidades encajaran. Kukui era obviamente fuerte, por lo que la estrategia de Kanto Percedero, que forzaba un intercambio 1 por 1, era relativamente fiable. Además, dado que la Mega Evolución aún no está ampliamente disponible, algo como la explosión Mega Glalie habría sido ideal. Espera un minuto, a Joan se le ocurrió de repente. Si Lorelei supiera de las mega explosiones Glalie, Lance quizás nunca podría superar ese obstáculo en su vida. Joan Sensei, tengo una petición, dijo Kukui con seriedad. Joan salió de sus pensamientos. ¿Eh? Adelante, por favor. Sí, y esto es solo un sí, la región de Alola llegara a establecer una academia Pokémon, ¿podríamos invitarte a dar alguna conferencia ocasionalmente? Tras un breve instante de vacilación, Joan asintió. Si tengo tiempo, no me importaría. Después de todo, tenía pensado visitar la región de Alola en algún momento debido a Bullpix de Alola. Si su agenda se lo permitía, no le importaría ayudar. Además, sentía curiosidad por aquella chica que una vez pescó un Febas con una caña de pescar. Eso es fantástico. El rostro de Kukui se iluminó de alegría. Para alguien tan dedicado al desarrollo de Alola, valoraba enormemente la oportunidad de contar con alguien como Joan en su equipo. Sin embargo, hay algo en lo que me gustaría pedirte ayuda a cambio, hombre enmascarado real. ¿Ah, sí? Kukui parecía intrigado. Gastly, saca a Olu a jugar, pero no te alejes demasiado. Joan dejó a Bullpix de Alola en el suelo. Kaka. Gastly sonrió con picardía, mientras que Bullpix de Alola dudaba. Ante la mirada alentadora de Joan, Bullpix finalmente siguió a Gastly. Aunque Kukui parecía curioso, permaneció en silencio y esperó a que Joan hablara. Bueno, es así, tras elegir cuidadosamente sus palabras, Joan explicó brevemente la situación de Alolan Bullpix de principio a fin. Tras escuchar, Kukui frunció el ceño. ¿Caza furtiva? Oh. En los últimos años, cada vez más personas han viajado a Alola, especialmente en verano. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, la falta de una estructura de liga unificada en Alola dificultó abordar de manera integral ciertos problemas. Si no hubiera sido por los Kaunas de la isla, quién sabe qué tipo de caos se habría producido. Tras respirar hondo, Kukui dijo con gravedad. Lo entiendo. Incluso si no fuera por Joan y Alolan Bullpix, Kukui seguiría esforzándose por investigar este asunto ahora que lo conoció. Justo en ese momento, un estudiante entró corriendo en la habitación. Joan Sensei, parece que tu Gastly está luchando contra otro Pokémon. ¿Eh? Mientras tanto, el vídeo de la pelea entre Joan y Kukui se estaba difundiendo rápidamente por internet. Debajo del Monte Silver, Academia Silver, región de Kanto. En una habitación de residencia estudiantil adornada con lindos dibujos animados y rebosante de un ambiente femenino, una chica alta con medias negras brillantes y una falda negra ajustada, que llevaba gafas de montura fina, abrazaba un peluche regordete de Jigglypuff, con el rostro iluminado por una alegría juvenil.
¡Bam! De repente, la puerta del dormitorio se abrió de golpe y entró otra chica con el pelo largo de color gris azulado, que vestía una blusa corta amarilla y caminaba con paso firme sobre tacones altos dorados. Lorelei, deberías, la chica que sostenía el peluche no era otra que Lorelei, futura miembro del alto mando de Kanto y maestra de los Pokémon de tipo hielo. La chica de cabello gris azulado acababa de entrar, pero se detuvo a mitad de la frase cuando vio que las pálidas mejillas de Lorelei se sonrojaban ligeramente mientras escondía apresuradamente el peluche de Jigglypuff detrás de ella. ¡Ay, deja de esconderlo, Lobby! Bromeó la chica de pelo azul en tono juguetón. ¿Quién hubiera pensado que nuestra reina de hielo fría en realidad tiene un lado tan femenino? Lorelei tosió levemente, y su expresión volvió gradualmente a su habitual semblante frío. Lyra, di lo que viniste a decir. Así que, la chica de cabello gris azulado era Lyra, la futura maestra de tipo siniestro del alto mando de Johto. Lyra hizo un puchero en respuesta. Es una pena que nadie más vea esta faceta tuya. Solo tienes que echar un vistazo a la página web de la liga. Hay una estrategia llamada Canción de la Muerte que es realmente interesante. ¿Canción de la Perdición? Lorelei arqueó una ceja mientras buscaba su tableta, envuelta en una funda con temática de Evere. No mucha gente puede usar esa estrategia con eficacia. Las únicas que conozco son Agatha. Al abrir la página web de la liga, encontró rápidamente el vídeo, que estaba ganando popularidad rápidamente. Joan. Este nombre, me suena vagamente. ¿Y el oponente es el hombre enmascarado real? El hombre enmascarado real era más conocido que Joan, especialmente porque sus habilidades eran reconocidas por muchos de los mejores entrenadores. Intrigada, Lorelei comenzó a mirar, y sus ojos tranquilos y fríos revelaron lentamente una expresión de sorpresa a medida que avanzaba el vídeo. ¿Y bien? Preguntó Lyra, cruzando las piernas y apoyándose en la mesa con una sonrisa pícara. Bastante interesante, ¿eh? Lorelei, absorta en el vídeo, no respondió de inmediato. Después de un rato, dejó la tableta, con los ojos brillando de contemplación mientras murmuraba. Usar descansó con fachada de enfoque, alternar sustituto con proteger y comenzar con canción de perecer, si la diferencia de fuerza no es demasiado grande, TCH, qué sucia, ¿verdad? Dijo Ira en tono burlón. Tú también usas canción de la perdición, pero esta es de otro nivel. Lorelei enroscó un mechón de pelo entre sus dedos. Tiene un toque del estilo de Agatha Christie, pero le queda bastante bien a Lapras. Lyra se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿No vas a enfrentarte a ese tipo pronto? Ciudad Endrino, guarida del dragón, región de Johto. Aterricemos, Dragonite. Lance acarició a Dragonite, sonriendo. Dragonite acababa de evolucionar, así que Lance había estado entrenando en Ciudad Endrino estos últimos días, no solo para Dragonite, sino también para Aerodactyl. ¿Qué ocurre, Claire? Claire, una chica con el pelo azul claro recogido en una coleta, que vestía un atuendo ajustado que realzaba su figura, y futura líder del gimnasio de Ciudad Blackthorn, le entregó una tableta a Lance. Mira, el vídeo de Joan ya está publicado. En realidad, los ojos de Lance se iluminaron al tomar la tableta. Hermano mayor, te aconsejaría que no, pero Claire habló demasiado tarde. Lance y Dragonite ya estaban viendo el vídeo con mucha atención. Lo vieron entero de una sola vez. Cuando terminaron, Lance giró la cabeza rígidamente hacia Dragonite. Raur. Murmuró Dragonite con expresión confusa. Región de Oen, Academia Pokémon de Rusboro. Lo último que Joan esperaba era que Gastly se peleara con otro Pokémon. Por lo general, aunque travieso, a Gastly le gustaba gastar bromas, siempre dentro de lo razonable. Fue sorprendente verlo participar en una pelea. Así pues, Joan siguió inmediatamente al estudiante que denunció el incidente. Siguiendo las instrucciones de Joan, Gastly y Bullpix no se habían alejado mucho. Estaban cerca de una zona boscosa detrás del aula. Los terrenos de la Academia Rusboro estaban bien cuidados, con abundante vegetación, lo que significaba que no solo los Pokémon de los estudiantes, sino también los de la Academia e incluso algunos salvajes deambulaban por el campus. Los Pokémon salvajes del campus solían ser dóciles y estar familiarizados con los humanos debido a la interacción prolongada con los estudiantes y sus Pokémon. Pero siempre hay excepciones. En el pequeño bosque de la Academia Rusboro vivía un grupo de Slakot y Vigoroth. Eran conocidos en el campus como unos matones, que frecuentemente se burlaban de las parejas que se escabullían al bosque y les gastaban bromas pesadas. Se rumoreaba que estos Slakot y Vigoroth habían sido abandonados por un entrenador que una vez se había formado aquí.
Con el tiempo, los estudiantes bautizaron la zona en tono de broma como el bosque del entierro de la pareja. O, de forma más concisa, el bosque de la perdición del amor. Cuando Joan llegó, vio a Ghastly enfrentándose a dos Vigoroth. Cerca de allí, 4 o 5 Slakoth yacían tumbados en un sueño profundo. Era difícil saber si estaban durmiendo de forma natural o si Ghastly los había sedado. Sin embargo, cuando Joan vio una botella vacía de leche Moo y los ojos llorosos de Bullpix, hizo una suposición. Parecía probable que Ghastly hubiera llevado a Bullpix a dar un paseo por la academia, mostrándole los terrenos mientras disfrutaban de un poco de leche Moo. Pero entonces, un par de Vigoroth debieron aparecer, intentando robarles la leche, lo que provocó este enfrentamiento. ¿Una batalla por la leche? ¿Una guerra por la leche Moo? Ahora que lo pienso, Vigoroth, al ser de tipo normal y tener la habilidad espíritu vital, sí tenía ventaja sobre un Pokémon de tipo fantasma como Ghastly, especializado en movimientos de control. Espíritu vital. Impide que el Pokémon se duerma. Vigoroth. Antes de que Joan pudiera acercarse, uno de los Vigoroth gruñó y cargó contra Ghastly con una velocidad increíble. Ghastly, Smog, luego usa Toxic. KK. Al oír la orden de Joan, los ojos de Ghastly se iluminaron de emoción. Soltó una espesa nube de humo púrpura que le nubló la vista al Vigoroth, y luego se escabulló tras él. Sacando la lengua burlonamente, Ghastly escupió un chorro de líquido pegajoso y venenoso sobre la espalda de Vigoroth. Hola Tui. El segundo Vigoroth no pudo contenerse más y se abalanzó sobre Ghastly. Bullpix, usa confusión. Los pasos de Joan se fueron ralentizando gradualmente. Oh. Los ojos muy abiertos de Bullpix miraron alternativamente a Joan, Ghastly y al Vigoroth que se acercaba, sin saber qué hacer. No quieres ver a Ghastly herido, ¿verdad? Dijo Joan con voz suave pero firme. Al oír esto, Bullpix se puso cada vez más ansioso, gimiendo suavemente, claramente indeciso y con sentimientos encontrados. Pero cuando las garras del Vigoroth se acercaron a Ghastly, la expresión de Bullpix cambió en un instante. ¿Sí? Una poderosa fuerza psíquica estalló, lanzando por los aires a ambos Vigoroth, incluido el que había sido alcanzado por Tóxico. KK. Al ver cómo el Vigoroth salía disparado, Ghastly recordó su propia experiencia de hacía poco tiempo. No, definitivamente me veía más genial cuando salí volando por los aires, reflexionó. ¿Qué pasó? Joan se acercó frunciendo el ceño. Ahí tras recobrar la compostura, Bullpix miró a Joan con los ojos llorosos, a punto de llorar. No pude hacer que se durmieran, no pude hacer dormir al Vigoroth, no soy lo suficientemente bueno, parecía pensar Bullpix. Joan arqueó una ceja ante la explicación de Bullpix. Quizás la situación no era exactamente como él había pensado inicialmente. ¿A dónde vas? Al darse cuenta de la vuelta, Joan descubrió a Ghastly intentando escabullirse. Ghastly se sobresaltó, se quedó paralizado y se giró con una sonrisa incómoda, dejando ver una valla Lum, ligeramente marcada por las garras. KKK. ¿Quieres probarlo? Sabe bastante bien. Joan entrecerró los ojos. ¿Eso es todo? KK. Eso es todo. Lo juro. Sin estar convencido, Joan agarró a Ghastly, ignorando el hormigueo que sentía en los dedos al contacto, y le dio la vuelta. De la boca de Ghastly cayeron 5 o 6 bayas Lum, 3 horquillas para el pelo, 2 sombreros, 2 bolígrafos y un par de garras de Vigoroth desprendidas. Los ojos de Joan se entrecerraron aún más. ¿Eres un Ghastly o un Greedent? GRRRRRR. De repente, un rugido más profundo e intimidante resonó desde el interior del bosque. En la sala de asesoramiento KK Ghastly flotó junto a la pared, sonriendo con incomodidad. A pesar de sus mejores esfuerzos, simplemente no logró parecer serio. Joan estaba sentado allí, sosteniendo un Alolan Bullpix en sus brazos. Acariciaba suavemente el pelaje suave, fresco y esponjoso de Bullpix mientras observaba en silencio a Ghastly. Ahí Bullpix dejó escapar un ronroneo, como un gatito satisfecho, y le dirigió a Ghastly una mirada de disculpa. ¿Y cuál es la historia? Preguntó finalmente Joan. Hace poco, Ghastly y Bullpix no solo habían sumido a ya perezoso Slakoth en un sueño profundo que se estimaba duraría 3 días, sino que también habían ahuyentado a varios Vigoroth. Incluso lograron molestar al famoso Slaking, del que se rumoreaba que no se había bañado en 3 años. Si Slaking hubiera salido, Joan no habría sabido cómo manejar la situación. Ahora que tenía la oportunidad de explicarse, Ghastly comenzó a balbucear con entusiasmo. KKKK, escúchame. Tengo una explicación totalmente razonable.
Resulta que Gastly había llevado a Bullpix a dar un paseo por la zona. Se toparon con un par de Vigoroth que estaban molestando a dos Odish de la academia robándole sus vallas Loom. ¿Lo dejaría pasar? De ninguna manera. Gastly intervino para derribar a dos de ellos, pero luego fue perseguido por más Vigoroth. Para colmo, los Vigoroth también habían puesto sus ojos en la leche Moo que Gastly y Bullpix estaban disfrutando. Uno de los Vigoroth incluso atacó a Bullpix, provocando que gritara, lo que inadvertidamente sumió a varios Slakoth en un profundo sueño. ¿Pero podía Gastly quedarse de brazos cruzados y dejar que eso sucediera? Absolutamente no. Relató su historia con indignación apasionada, casi como un héroe que defiende a los débiles. Tras escucharlo todo, Joan apretó los labios pensativo antes de resumirlo todo. Entonces, básicamente, se enfrentaron en una batalla de ladrones contra ladrones. KK. Gastly intentó protestar de nuevo, pero Joan ya había tomado una decisión. Suspiré, frotándose las sienes. Esto va cuesta abajo. Allanamiento de morada. Lucha entre ladrones. Gastly, te estás adentrando cada vez más en el camino de las actividades no tan legales. Como castigo, no jugarás con tu teléfono esta noche. Dijo Joan con firmeza. Corte. DLLL, Gastly parecía haberse convertido en piedra. Mi Evere. Mi Pikachu. Mi Poplio. Y después, coge algunos Pokéblocks para dárselos a esos Odish, añadió Joan. Gastly avanzando con la cabeza débilmente, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Luego, casi instintivamente, preguntó. KK, ¿y qué hay del Vigoroth? Los ojos de Joan se entrecerraron. Menos mal que no agravamos las cosas con ellos. ¿Te estás metiendo con Bullpix? La próxima vez que te aburras, ve a jugar con ellos, dijo Joan con un toque de picardía en la voz. KKA, por la tarde, Joan comenzó una rutina de entrenamiento para que Alolan Bullpix practicara el control de sus habilidades psíquicas. Aunque hubo algunos contratiempos inesperados, al menos nadie resultó gravemente herido. Al regresar a casa esa noche, Gastly se deslizó sigilosamente a un rincón, intentando sacar su teléfono a escondidas. Pero sintió una mirada clavada en su espalda. KK sonrió con incomodidad, fingiendo que el teléfono era para que Bullpix jugara con él. Oh. Bullpix parecía desconcertado. Gastly metió el teléfono en las patas de Bullpix. KK, toca aquí, toca allá, eso es. Veamos juntos la aventura de Poplio. Bullpix de Alola ladeó la cabeza, completamente confundido. Bullpix. Joan observó las instrucciones de Gastly desde un lado, pero solo soltó una risita y decidió no intervenir. Él tenía su propio trabajo que atender. Sin duda, el vídeo de la batalla se había publicado en internet, y mucha gente intentaba agregarlo como amigo. Algunos realmente querían recibir consejos sobre la psicología de sus Pokémon, mientras que otros simplemente tenían curiosidad o les resultaba divertido. Como aquel rey de la tierra del que hablamos antes. Así pues, Joan tenía que examinar las solicitudes, separando las que tenían preguntas legítimas de las que solo hacían perder el tiempo. Incluso a estas horas de la noche, seguían llegando solicitudes de amistad. Por ejemplo, pájaro en el suelo. ¿Qué debo hacer si mi Pokémon y yo no estamos cerca? Esa parecía una pregunta razonable. Joan aprobó la solicitud. Grano en el campo. ¿Puede describir la situación? La respuesta llegó rápidamente. Pájaro en el suelo. Mi Pokémon es muy fuerte, súper fuerte. Pero tengo problemas, ya sabes, para conectar con ellos. Esto parece un caso típico de un entrenador que tiene un Pokémon poderoso que está fuera de su control, pensó Joan, algo que recordaba a cierto Charizard. Hablando de eso, ¿este mundo se parece más al de Red o al de Ash? Eso era algo que Joan aún no había comprendido. Rápidamente volvió a concentrarse. En general, existían dos enfoques para abordar este problema. Un entrenador podría mejorar sus habilidades y ganarse el respeto de los Pokémon mediante batallas y victorias. Alternativamente, podría centrarse en fortalecer el vínculo o la amistad entre él y sus Pokémon. Dada la situación de la persona, Joan recomendó este último enfoque. Grano en el campo. ¿Puedes comunicarte o la comunicación en sí misma es un problema? Pájaro en el suelo. Podemos comunicarnos, pero normalmente, quiero decir, eso, inicia la mayoría de nuestras interacciones. Quizás usando la función de voz a texto. Los errores tipográficos son frecuentes. Pero Joan no le dio muchas vueltas. No podía ser otro Mewtwo, ¿verdad? Las probabilidades eran demasiado bajas. Grano en el campo.
Mi sugerencia es centrarse primero en establecer una amistad o asociación, y dejar de lado los roles de entrenador y Pokémon por el momento. Pájaro en el suelo. ¿Cómo hago eso? Grano en el campo. Ya sea una persona o un Pokémon, ganarse su corazón generalmente comienza por ganarse su estómago. Base del Team Rocket, Ciudad Verde, región de Kanto. En una habitación con poca luz, Matori sostenía una tableta, su rostro brillaba suavemente bajo la luz tenue. Parecía casi mareada. Ganándose su estómago, ella echó un vistazo a Giovanni, que trabajaba concentrado. Al percibir su mirada, Giovanni preguntó distraídamente sin levantar la vista. ¿Conectaste? Sí, señor. Respondió Matori, poniéndose rígido. ¿HM? Giovanni hizo una pausa y se giró para mirarla. ¿Qué dijo? Matori atenuó rápidamente la pantalla de la tableta y respondió. Usé una cuenta alternativa para agregarlo. Todavía estamos en las etapas iniciales de comunicación y no puedo confirmar nada aún. Giovanni asintió, volviendo a concentrarse en sus archivos. Comiencen a investigar sus antecedentes. Comprendido. Sus habilidades tácticas son impresionantes. Tal vez valdría la pena reclutarlo. Sí, señor. El tiempo pasó. La vida continuó con su ritmo habitual de retos de entrenamiento y momentos de alegría. Bullpix de Alola fue ganando gradualmente el control de sus habilidades, mientras que Gastly parecía volverse más fuerte y sólido. A veces, Joan se disfrazaba de Fibefold y llevaba a sus dos Pokémon al restaurante de batalla en Ciudad Rusboro para disfrutar de una buena comida y ganar algo de experiencia en combate. Comenzaron con los restaurantes de nivel básico que frecuentaban los entrenadores novatos y, con el tiempo, se sintieron lo suficientemente seguros como para desafiar a los restaurantes de batalla de nivel intermedio e incluso avanzado. Al fin y al cabo, incluso perder una batalla solo significaba pagar una factura que Joan ya había previsto. Como resultado, el nombre Fibefold comenzó a ser más reconocido entre los restaurantes Battle de la ciudad. Incluso los dueños de restaurantes, que al principio se mostraban recelosos, acabaron dándose cuenta del valor comercial. Fibefold atraía a mucha gente, y al anunciar sus visitas con un día de antelación, podían atraer aún más clientes y aspirantes a entrenadores. La leyenda urbana de Fibefold siguió creciendo. Ese día, la Academia Pokémon de Rusboro celebraba su festival de otoño. El campus estaba engalanado con adornos festivos, lo que creaba un ambiente animado y alegre. Joan vestía un traje negro con detalles dorados en los puños y el cuello. Llevaba un monóculo y un bastón mientras caminaba por los terrenos de la academia. Este traje era algo en lo que se había dado un capricho, técnicamente reembolsado, aunque no terminaba de entender por qué la prenda reembolsada tenía que ser tan ostentosa. Gastly flotaba a su alrededor, mirando con avidez, con la boca llena de comida, mientras la cartera de Joan seguía vaciándose. A su lado, Bullpix de Alola trotaba con los ojos muy abiertos por la curiosidad, como si estuviera experimentando todo por primera vez. Con el tiempo, Bullpix se había vuelto notablemente más sociable, ya no era tan tímido como antes. Profesor Joan, hoy está usted muy elegante. Wow, Bullpix de Alola es tan adorable. ¿Necesitas más comida, Gastly? ¿Quieres más? Era de Joan es bastante popular entre los estudiantes en estos días. Profesor Joan, ¿le gustaría elegir algunos atuendos para sus Pokémon? Una estudiante vestida con un traje de noche medieval pregonó desde su tienda, que vendía disfraces de Pokémon. Joan parpadeó, un poco sorprendido. ¿Qué? Alolan Bullpix ladeó la cabeza, con la mirada fija en un atuendo navideño dentro de la tienda, y sus ojos azules brillaban de interés. Gastly, por otro lado, miraba fijamente una armadura de caballero que colgaba en la pared, con la mirada perdida, aparentemente hipnotizado. Al notar sus reacciones, Joan soltó una risita. Si algo te gusta, adelante, elige. Pero Gastly, no creo que el traje de caballero te quede del todo bien, ¿qué te parece esa máscara en su lugar? Al fin y al cabo, Gastly solo tenía una cabeza. La armadura requería al menos un par de brazos. Caca Gastly murmuró. Pero tengo corazón de caballero. De repente, el cuerpo de Gastly comenzó a brillar con una luz blanca resplandeciente. La expresión de Joan se congeló. Espera, ¿de verdad estaba evolucionando solo para un disfraz? ¿Qué? Alolan Bullpix, Joan y varios estudiantes a su alrededor miraban fijamente a Gastly, ahora envuelto en una luz brillante. Caca incluso el propio Gastly parecía un poco desconcertado. Dentro del resplandor, la forma de Gastly comenzó a transformarse. Dos brazos se extendieron gradualmente desde sus costados.
La niebla gaseosa que rodeaba su cuerpo comenzó a solidificarse, formando un rostro espeluznante y puntiagudo a cada lado. Sus ojos, antes redondos y blancos, se alargaron hasta convertirse en rendijas triangulares, dándole una apariencia más siniestra. Sus pupilas negras ahora destellaban con llamas azules fantasmales, y sus colmillos, antes pequeños, se transformaron en afilados y amenazantes. A medida que la luz se desvanecía, la figura transformada de Ghastly emergió por completo. Ya no es Ghastly, sino Haunter. Haunter observa sus manos recién formadas, moviéndolas, fascinado por sus propios cambios. Su voz también se había vuelto más grave y resonante que antes. «Perseguidor», exclamó Joan con una sonrisa. Haunter se detuvo un instante antes de darse cuenta de que Joan se dirigía a él. El Pokémon recién evolucionado entrecerró los ojos con alegría y, sacando su lengua ahora más grande, se lanzó hacia Joan para darle un gran y húmedo lametón. La expresión de Joan cambió al instante mientras gritaba apresuradamente: «Espera. Este atuendo es caro. La saliva. Sorber, esa parálisis es aún más fuerte». Rápidamente le dio un mordisco a una cherry berry, cuyo intenso sabor picante disipó la sensación de adormecimiento. Joan le dirigió una mirada de fastidio a Haunter, quien soltó una risita traviesa. Tenía motivos de sobra para sospechar que Haunter se estaba vengando de su comentario anterior sobre que la armadura de caballero no le sentaba bien. Para ser justos, el League de Haunter era evidentemente mucho más potente tras la evolución. Joan, que había empezado a acostumbrarse al League de Ghastly tras practicar repetidamente, ahora se encontraba empezando de cero, o mejor dicho, peor que antes. Pero, en cualquier caso, enhorabuena por tu evolución, Haunter. A pesar de su resentimiento juguetón, Joan no pudo ocultar su genuina alegría. La sensación de ver evolucionar a un Pokémon después de todo el tiempo y el esfuerzo invertidos fue profundamente gratificante. Puede que la transformación se haya desencadenado por un motivo inesperado, pero la evolución en sí misma fue, sin duda, la culminación de todo su arduo trabajo. Haunter parpadeó juguetonamente, haciendo gestos con sus nuevas manos. «No hay problema, pan comido». Luego le guiñó un ojo a Alolan Vulpix, que lo observaba con los ojos muy abiertos. Los ojos de Haunter comenzaron a brillar con lágrimas y sollozó dramáticamente. Ha sido tan difícil, tan muy difícil. Por fin puedo acariciar a Vulpix también. No tienes ni idea de lo tortuoso que fue ver a Joan acariciar a Vulpix mientras yo ni siquiera podía tocarlo. Los ojos de Vulpix de Alola brillaban tenuemente con energía psíquica. Haunter agitó rápidamente las manos en señal de rendición. Es broma. Solo bromeaba. No te lo tomes tan en serio. Cuando su mirada se desvió hacia la armadura de caballero que colgaba en la pared, Joan no pudo evitar estremecerse ligeramente. Así que todo esto realmente se trataba de esa armadura. Unos minutos después. Alolan Vulpix iba vestido con un elegante traje navideño azul marino, gracias a la ayuda de algunas estudiantes que le ataron 6 cintas azul claro alrededor de la cola. ¡Guau! ¡Qué mono! ¿Puedo acariciarlo? Mi corazón, no puedo soportarlo. Estoy muerto. Esto es demasiado. La multitud que inicialmente se había reunido para presenciar la evolución de Haunter ahora se desmayaba ante el Vulpix recién vestido. Realmente se ve genial, dijo Joan, con los ojos brillando de admiración. Oku no es tan bueno, Van. De repente, desde la dirección del probador de la tienda, una figura ataviada con una armadura de color púrpura oscuro y un casco que emitía un tenue resplandor, salió pisando fuerte. Cuando Joan vio emerger aquella figura caballeresca, se detuvo, murmurando entre dientes: «¿Caballero del infierno oscuro?». No era una coincidencia exacta, pero, sí que había cierto parecido. Pero la cuestión era que Haunter tuviera brazos tenía sentido. Al fin y al cabo, tenía garras. ¿Pero qué pasaba con esas piernas? Intrigado, Joan se acercó y pateó suavemente las piernas blindadas. Clank, clank, vacío. ¿Entonces la armadura de la pierna simplemente está colgando ahí? ¿Perseguidor? Pero Joan sentía que algo no andaba bien. Normalmente, Haunter ya debería estar presumiendo y alardeando con aire de superioridad, ¿verdad? Yo, estoy atascado, ayuda. Joan suspiró profundamente. Sabía que tu enorme cabeza no cabría dentro de una armadura. Al final, Joan siguió paseando por el recinto del festival con Vulpix, ahora con su nuevo atuendo navideño, y Haunter, flotando en el aire con solo la mitad de una armadura.
Sin duda, tener manos le había facilitado las cosas a Haunter. Sostenía un helado enorme en una mano, mientras que con la otra sostenía una cuchara. Para que quede claro, la cuchara era para Bullpix. Haunter prefería morder directamente. En poco tiempo, la mitad del enorme helado había desaparecido. El festival contaba con numerosas atracciones. Había casas encantadas, puestos de comida, tiendas efímeras, arenas de batalla y mucho más. Haunter quería explorar la casa encantada, pero Joan lo apartó rápidamente, temiendo que Haunter pudiera asustar accidentalmente al personal y arruinar la experiencia para todos los demás. Mientras vagaban, finalmente llegaron a la zona de batalla. Esta zona era tan animada y estaba tan decorada como el resto del festival, atrayendo tanto a estudiantes como a profesores apasionados por las batallas Pokémon. La zona de competición del festival contó con una variedad de formatos. Había combates tradicionales de 1 contra 1, partidas de arena de 3 contra 3, batallas dobles, desafíos de torres e incluso eventos especiales. A diferencia de otras áreas organizadas por los estudiantes, la zona de batalla fue gestionada por la propia academia para prevenir cualquier problema potencial. Para mayor seguridad, la academia incluso contrató a la enfermera Joy del centro Pokémon. Después de todo, la Academia Rusboro era la academia Pokémon más grande de Oen, así que tenían suficiente influencia como para mover algunos hilos. Y dado que estaba patrocinado por la academia, naturalmente había premios para motivar a los participantes. Buenas noches, enfermera Joy. Tras haberla conocido antes, Joan saludó a la enfermera Joy en la enfermería. Profesor Joan, los ojos de la enfermera Joy se iluminaron y se tapó la boca con una risita. Esta noche estás usted muy guapo. Gracias. Kaka. Haunter saludó con sus nuevas garras, saludando a la enfermera Joy y a su Chansei. Haunter. ¿Ha evolucionado? Observó la enfermera Joy. Joan se sintió un poco incómodo. Al menos no preguntó cómo evolucionó, eso sería demasiado vergonzoso de explicar. Ay, el tímido Bullpix también saludó con dulzura a la enfermera Joy, demostrando así su progreso. Ay, Bullpix, eres tan adorable. Suerte, ¿piensa participar en el torneo, profesor Joan? He oído que los premios de este año son bastante buenos, preguntó la enfermera Joy. ¿Premios, profesor John? En ese preciso instante, Steven, vestido con su característico traje, se acercó a ellos con una amplia sonrisa. Te estuve buscando antes, pero sabía que te encontraría aquí. ¿Qué quieres decir con simplemente lo supe? Pensó Joan. Haunter. ¿Tu Gastly evolucionó? Steven notó la armadura de Haunter y, riendo entre dientes, continuó. ¿Cuándo sucedió esto? Mientras hablaba, también saludó afectuosamente a Haunter y Bullpix. Joan suspiró para sus adentros. Cambiemos de tema. Steven, ¿ya te inscribiste en el torneo? No, todavía no, Steven empresarial con la cabeza, sonriendo. Pero sé que la academia se esforzó mucho en esto. El premio final del desafío de la torre es un conjunto de gemas elementales. ¿KK? Al oír esto, los ojos de Haunter brillaron con interés. ¿Quieres ese conjunto de gemas elementales? Al ver el entusiasmo de Haunter, Joan preguntó con una sonrisa. Haunter se rascó la cabeza, y la armadura de su cuerpo tintineó al moverse. Las gemas eran secundarias. Haunter simplemente estaba ansioso por luchar y poner a prueba sus nuevas habilidades tras evolucionar. Bueno, entonces. Haunter se había vuelto astuto. A Joan le resultaba difícil discernir sus verdaderas intenciones. O tal vez, Haunter quería tanto la batalla como la recompensa. Sin embargo, Joan también quería medir la fuerza de Haunter. Se dice que Haunter es una criatura dimensional, capaz de viajar a otras dimensiones. Algunos entrenadores que poseían a Haunter solían esconderlos en sus sombras como protección. Agatha, una de las integrantes del alto mando, era particularmente hábil en esta técnica. Se rumorea que ni siquiera sus allegados sabían cuántos Pokémon de tipo fantasma se escondían en su sombra. En este mundo Pokémon, un entrenador debe estar siempre alerta. Al enfrentarse a oponentes especializados en batallas salvajes y sin cuartel o aquellos expertos en tácticas de emboscada, incluso el alto mando podría ser tomado por sorpresa. Según recuerda Joan, el ejemplo más llamativo fue Golb de Pokémon Adventures. En las batallas normales, Golb solía tener dificultades, pero en situaciones extremas, su precisión y sigilo eran aterradores. Y, por supuesto, están Agatha y Lance, aunque el caso de Lance sirve más bien como advertencia. Ahora que Gastly había evolucionado a Haunter, era como tener una capa adicional de protección para Joan. ¿Inclinar? ¿Quieres intentarlo? KK.
Haunter dejó escapar una risa maníaca, haciendo girar su larga lengua con excitación. Era hora de cazar. Al oír esto, los ojos de Steven se iluminaron. Normalmente, no le interesaba mucho participar en las batallas del festival escolar. Pero si Joan se unía, no podía evitar sentir curiosidad. Sin embargo, para sorpresa de Steven, Joan no se dirigió hacia las arenas de 1 contra 1 ni de 2 contra 2. En cambio, caminó directamente hacia la zona de escalada a la torre, donde había menos gente. La zona de escalada de la torre se explica por sí sola. Los participantes debían superar una serie de oponentes cada vez más difíciles, como si estuvieran escalando una torre. No había descansos ni se podían usar objetos curativos entre batallas. Cuanto más alto subía un participante, mayores eran las recompensas que obtenía en cada etapa. Más importante aún, en cada etapa, los Pokémon rivales se regresarán ligeramente más fuertes que los anteriores. Era una prueba tanto de la estrategia del entrenador como de las capacidades de sus Pokémon. Dado que el evento fue organizado por la Academia, los Pokémon rivales fueron cuidadosamente seleccionados para que coincidieran con la fuerza de los Pokémon del retador. Las primeras rondas no consistirían únicamente en oponentes débiles. KK. Haunter miró a su alrededor, perplejo, en la zona relativamente tranquila, y se volvió hacia Joan en busca de una explicación. Aquí. Con Bullpix en brazos, Joan ofreció una razón sencilla. Como profesor, enfrentarme a los alumnos no quedaría bien. La gente podría pensar que los estamos acosando, especialmente a algunos de esos oponentes grandes y con aspecto de niños pequeños. Steven. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Por qué parecía que Joan estaba mencionando a personas específicas? KK Haunter asintió con comprensión, ya que había entablado una buena relación con Joan. Una cosa estaba clara. Steven los tenía vigilados, así que intentaban pasar desapercibidos. Antes de desafiar, Joan necesitaba confirmar los nuevos movimientos de Haunter tras su evolución. Siguiendo las instrucciones de Joan, los ojos de Haunter brillaron levemente. En el campo de visión de Joan apareció la entrada actualizada de Haunter en la Pokédex. Aunque no se apreciaron muchos cambios de inmediato, Haunter había adquirido el movimiento puñetazo sombra. Por supuesto, era un ataque físico, y Haunter destacaba en ataque especial, por lo que puño sombra era prácticamente insignificante. Sin embargo, era necesario explorar el alcance total de la evolución de Haunter mediante un entrenamiento adicional y batallas reales. Profesor Joan, subiendo a la torre. Isaya, la asesora de la clase 2, año 1 del departamento de batalla, que parecía aburrida, se animó con interés. Anteriormente había trabajado en la fábrica de batalla de la frontera de batalla, por lo que conocía bien a los distintos Pokémon y sus habilidades. Era la persona ideal para supervisar la zona de escalada de la torre. Los dos no eran amigos íntimos, pero se conocían lo suficiente como compañeros de facultad como para intercambiar algo más que un simple saludo al pasar. Profesor Isaya. Joan la saludó con un gesto amistoso de cabeza. No esperes que me contenga, advirtió Isaya. Por supuesto, respondió Joan con naturalidad. Solo quiero poner a prueba la fuerza de Haunter. Ha evolucionado recientemente. Isaya pareció entender. Ella pulsó un botón situado en la pared de la zona de escalada de la torre. Auge. Una gran pantalla en la pared de la zona se iluminó, mostrando un 0 gigante. El ruido llamó la atención de algunos estudiantes que se encontraban cerca. Al principio no estaban muy interesados, pero al ver que Joan aceptaba el reto, sintieron curiosidad. Simultáneamente, Isaya sostenía una Pokébola en su mano. Viendo que Haunter acababa de evolucionar, entonces el primer oponente será Beedrill. En un destello de luz roja, apareció en el campo un Beedrill con extremidades delanteras afiladas como agujas. Haunter, llamó Joan con calma. Gracias a su ventaja en la tipificación, Haunter se encontraba en una buena posición. KK. Haunter se despojó de su armadura de caballero y la dejó a un lado, sonriendo salvajemente de emoción. Por fin, mi momento de brillar. Estrondale. Beedrill, agilidad. Ordenó Isaya, agitando la mano con decisión. Zumbido, 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 las alas de Beedrill vibraban rápidamente, su forma parpadeaba mientras se movía a gran velocidad, apareciendo en varios rincones del campo de batalla. Pero ni Joan ni Haunter se movieron. Los ojos de Haunter seguían de cerca los movimientos de Beedrill, intentando localizar su posición. Al mismo tiempo, la visión de Joan reveló la entrada completa de Beedrill en la Pokédex. El único movimiento de tipo siniestro que poseía era venganza.
Tenía una buena cantidad de movimientos de tipo bicho y veneno, pero Haunter, al ser en parte veneno, no tenía que preocuparse por los ataques de tipo veneno. En cuanto a los movimientos de tipo bicho, Haunter los resistía 4 veces. Al ver la inmovilidad de Haunter, Isaiah frunció el ceño. Eso le complicó las cosas. Beedrill, concentra tu energía. Hipnosis. Justo cuando Isaiah dio la orden de concentrarse y Beedrill dejó de moverse, la orden de Joan resonó en el aire. Caca. Haunter dejó escapar un grito agudo. Esto llamó la atención de Beedrill por una fracción de segundo. Y eso era todo lo que Haunter necesitaba. La mirada de Beedrill, antes intensa, se suavizó, volviéndose borrosa y luego somnolienta. Haunter, ex. Los ojos de Haunter se tornaron rojos como la sangre, y el resplandor carmesí se reflejó en la mente de Beedrill. Auge. Una explosión ominosa y sorda resonó desde el interior de Beedrill. Cayó al suelo, desmayándose en el acto. KK. Próximo. Auge. La pantalla mostró 1 cuando el número 0 se convirtió en 1. Isaiah recordó a Beedrill, y dirigió una mirada pensativa tanto a Haunter como a Joan. Un simple hipnosis seguido de X bastaron para derrotar a su Beedrill. Si bien Beedrill era, naturalmente, un poco frágil, esto indicaba que no había que subestimar el poder de Haunter. En ese caso, el segundo oponente será Kingler. Un Kingler con unas pinzas enormes se materializó en el campo de batalla. Kingler, usa rayo burbuja. ¿Un Kingler con la habilidad fuerza bruta? La academia ciertamente tenía una gran variedad de Pokémon. Pero la estrategia de Joan esta vez era completamente diferente, así que cuando Isaiah dio la orden, él ya tenía las instrucciones preparadas. Haunter, escóndete en su sombra. Cuando Kingler escupió burbujas, Haunter ya había reaparecido detrás de él. A corta distancia, Haunter desató una niebla tóxica que envolvió a Kingler en gases tóxicos. No tuvo ninguna posibilidad de escapar. Un resplandor púrpura enfermizo se extendió por el cuerpo de Kingler, indicando su estado de envenenamiento. Acaba con X. El mismo movimiento para cerrar la batalla una vez más. No es que Joan no quisiera usar otros movimientos. Es solo que, dado que Haunter dominaba las técnicas de parálisis, veneno, confusión, sueño y sobresalto, no había un movimiento más adecuado que X. KK. Haunter se yergue triunfante sobre el inconsciente Kingler, sacando la lengua. ¿Conoces el poder de una emboscada por la espalda? Auge. El número en la pantalla saltó de 1 a 2. El ruido repetitivo atrajo aún más atención. KK. Me encargaré de 10 de ellos. Steven, tú también estás aquí. Alrededor de la zona de escalada a la torre, se congregaba cada vez más gente. Al principio, eran meros espectadores, pero con el paso del tiempo, sus reacciones pasaron de la curiosidad casual a la sorpresa, y luego a un silencio atónito. Roxanne, vestida de sirvienta, y Flannery, con un atuendo de hip hop, se abrieron paso entre la multitud y encontraron a Steven al frente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Flannery, mirando a su alrededor. Su mirada recorrió la escena, fijándose en las expresiones de sorpresa de los rostros a su alrededor y en el cambio del número en la pared, del 7 al 8. Finalmente, se centró en Joan y Haunter, que estaban en el centro del escenario. ¿El Gastly del profesor Joan ha evolucionado?, dijo Roxanne sorprendida. Con los brazos cruzados y la barbilla apoyada en los dedos, Steven se mostró levemente. No le sorprendió demasiado. En su opinión, la destreza táctica del profesor Joan era inigualable. Ni Lance ni el enmascarado real podían igualar las habilidades de Joan. Y la escalada de torres era una prueba que realmente ponía a prueba el pensamiento estratégico de un entrenador. Evaluar la situación, gestionar el estado de los Pokémon y lograr el máximo con el mínimo esfuerzo. Esto le venía como anillo al dedo a Joan. Además, la evolución de Haunter supuso un aumento significativo de su fuerza. El hecho de que Steven no se sorprendiera no significaba que los demás compartieran su opinión. 8. El profesor Joan ha eliminado a 8 seguidores. Exclamó Flannery. Para ser más precisos, Joan y Haunter habían derrotado consecutivamente a 8 Pokémon juntos. Si bien es cierto que estos 8 Pokémon formaban parte del equipo de entrenamiento de la academia y no estaban perfectamente sincronizados con las órdenes de Isaiah, distaban mucho de ser débiles. La propia Isaiah era conocida por su habilidad para dirigir batallas Pokémon mediante decisiones aleatorias. En el campo de batalla, Joan miró a Haunter, que reía triunfante, y preguntó: «Haunter, ¿cómo te encuentras?» ¿Qué?
El Bullpix de Alola que Joan sostenía en brazos también miró con preocupación. KK. Haunter se lamió las garras con confianza. Es mi hora de cazar. Esté listo o no, seguiré adelante. La resistencia de Haunter parecía buena, y Joan pudo ver en su interfaz visual que el estado general de Haunter no era malo. Lo que Joan realmente preguntaba era si Haunter se había divertido lo suficiente. Pero, evidentemente, Haunter aún no estaba satisfecho. Sin embargo, los Pokémon que Isaya enviaba se volvieron más fuertes con cada ronda. KK. Que venga el siguiente. Noveno Pokémon, exclamó Isaya, sosteniendo una Pokéball. A pesar de haber perdido, Isaya no mostró signos de frustración. Como supervisora de la zona de escalada a la torre, comprendió la importancia de mantener la calma para garantizar la imparcialidad. Para ser sincera, también tenía curiosidad por saber hasta dónde podrían llegar Joan y Haunter. Podía intuir que, si bien Haunter no había sufrido heridas graves, el uso continuo de movimientos y habilidades debía estar mermando su resistencia. Bueno, más o menos, Haunter sacaba ocasionalmente una esfera tóxica de su boca y la lamía como si fuera un aperitivo, como si intentara engañarse a sí mismo para sentirse mejor. Vamos, Hypno. El siguiente Pokémon que emergió del destello de luz roja fue un Pokémon humanoide con pelaje dorado, una gorguera blanca alrededor del cuello y un pequeño péndulo en la mano. Suri. Un tipo psíquico y un maestro de la hipnosis. Hypno. Al entrar en el campo de batalla, los ojos de Hypno brillaron con un intenso tono azul y fijó su mirada en Haunter. KK. Haunter cruzó los brazos a la defensiva de inmediato y se estremeció de horror. Profesor, hay un pervertido suelto. Parecía decir. Sentía que me estaban descubriendo por completo. Habilidad de previsión, ¿eh? Joan entrecerró los ojos. Entonces, ¿qué movimiento vas a predecir? Normalmente, preadvertencia identifica el movimiento con el mayor poder base. Pero en realidad, probablemente se centra en el movimiento más amenazante para Hypno. En ese momento, Hypno estaba confundido. El movimiento que identificó como la mayor amenaza fue, Lick. Isaya se quedó momentáneamente desconcertado. Sin embargo, la batalla no podía detenerse por sorpresas. Tras recuperar rápidamente la compostura, Isaya exclamó. Hypno, usa la hipnosis. Suri. Los ojos rasgados de Hypno brillaban con picardía mientras balanceaba suavemente su péndulo, enviando ondas de energía hipnótica hacia el exterior. Haunter, hipnosis, ordenó Joan con tono tranquilo. Haunter dejó escapar una risa siniestra y agitó las manos mientras sus ojos comenzaban a brillar. Este era el código secreto entre Joan y Haunter. Cuando Joan decía usa la hipnosis, Haunter usaba el movimiento tradicional, la hipnosis. Pero cuando Joan dijo simplemente hipnosis, kkkkkk, desafiar a un especialista en hipnosis en su propio terreno. Muchos espectadores quedaron perplejos ante la elección de Joan. Solo Steven, que había presenciado la destreza hipnótica de Joan y Haunter, mantuvo una expresión seria, esperando el resultado. Isaya no comprendía el razonamiento de Joan, pero pronto, sintió que algo inusual ocurría. ¿Eh? Bajo su mirada atónita, el cuerpo de Hypno se tambaleó ligeramente. Ruido sordo. Se derrumbó al suelo. Vaya. La multitud jadeó al unísono, con expresiones de incredulidad en sus rostros. ¿Qué acaba de pasar? Un Hypno, un Pokémon especializado en hipnosis, había sido superado en su propio dominio por Haunter. Si no hubieran visto caer a Hypno con sus propios ojos y presenciado cómo su cuerpo se retorcía, nadie habría creído lo que vieron. Haunter bostezó y se frotó la boca, mientras una lágrima se formaba en el rabillo del ojo. Uf, qué susto. Casi me quedo dormido. Entonces, Haunter sonrió con picardía mientras examinaba el cuerpo de Hypno, y su mirada finalmente se posó en el péndulo hipnótico. Kakao. Los ojos del Bullpix de Alola brillaban. ¿Es esta, la legendaria técnica de hipnosis de la casa de Joan? ¿Qué acaba de pasar, profesor Joan? Preguntó alguien del público, sin poder contener la curiosidad. Joan dio una explicación seria y segura. La hipnosis de Hypno es un efecto de área amplia, mientras que la de Haunter es directa y focalizada. Todos asintieron con la cabeza en señal de comprensión. ¡No! Auge. El número en la pared cambió del 8 al 9. 9 abajo. Isaya respiró hondo, recordó a Hypno y preparó a su siguiente Pokémon. Entonces, el 10. Un destello de luz roja fue acompañado por una vibración retumbante en el suelo. El enorme guiarados de escamas azules se yergue imponente, con los ojos desorbitados por la furia, y lanza un rugido ensordecedor. Rugido.
El Pokémon de tipo agua barra volador. Gyarados. Joan frunció ligeramente el ceño. Frente a esta criatura gigantesca, Haunter parecía bastante pequeño. «Caca. ¿Por qué ruges?» «Me asustaste». Haunter se hundió lentamente entre las sombras. Enfrentarse de frente a semejante coloso sería una insensatez. «Gyarados, usa Danza del Dragón», ordenó Isaya, iniciando con Danza del Dragón. Rugido. Gyarados se irguió, rugiendo mientras su poder aumentaba, creando pequeños torbellinos alrededor del campo con una velocidad increíble. En medio de semejante caos, incluso acercarse a Gyarados sería difícil. Tóxico. Haunter se acercó sigilosamente por detrás del Gyarados, que giraba y escupió una masa pegajosa de lodo púrpura. Aquí llega la estrategia subprotección tóxica del profesor Joan. Gyarados, usa cola aqua y saca a Haunter de las sombras. Chocar, el agua se arremolinaba alrededor de la cola de Gyarados como un poderoso látigo mientras golpeaba el suelo donde yacía la sombra de Haunter. Auge. El suelo estalló, el agua salpicó por todas partes y Haunter salió despedido, destrozando una barrera protectora verde que lo rodeaba. Debe estar aferrándose a la indignación para contrarrestar la hipnosis, pensó Joan. Crujido. Al ver a Haunter al descubierto, Gyarados rugió amenazadoramente, golpeó el suelo con la cola y cargó contra Haunter a una velocidad aterradora. Auge. Sus fauces se cerraron sobre una ilusión. Un sustituto. Los ojos de Isaya brillaron. Danza del Dragón. Ella había predicho el patrón estándar de la estrategia subprotección tóxico. Proteger, no proteger, luego proteger. Pero, Joan se había anticipado a su predicción. Haunter, ex. A veces, estrategias tan simples como subproteger tóxico requerían flexibilidad. Seguir una rutina rígida sería como dejarse ganar. Había que reconocer que poder ver la lista completa de movimientos del Pokémon rival y su nivel de dominio le daba a Joan una ventaja significativa. Este último movimiento selló la victoria. Unos minutos después, auge. La enorme forma de Gyarados se tambaleó y luego se desplomó pesadamente al suelo. Auge. El número en la pared cambió del 9 al 10. Haunter sacó unas gafas de sol de la nada y se las puso. Alzó la cabeza con orgullo y escudriñó la multitud. Totalmente. ¿Quién más quiere un poco? Haunter había completado una racha de 10. ¿Continuar? Isaya miró a Haunter, que rebosaba de emoción, y luego dirigió su mirada a Joan. El récord de la academia en escalada de torres era de 12 niveles. Sin embargo, en los últimos años, nadie había logrado alcanzar o superar el 10º nivel. Al fin y al cabo, la fuerza de los Pokémon enviados se ajustaba según los Pokémon de los retadores, y la dificultad aumentaba progresivamente. Alcanzar un nivel alto no era algo que se pudiera lograr simplemente arrasando con la fuerza bruta. Además, cuanto más fuerte era el Pokémon del retador, más difícil era ascendente. Caca. Haunter se quitó las gafas de sol y se acercó enérgicamente. Por supuesto, continúa. Tenía una expresión de me siento súper valiente. Hoy no, respondió Joan con una sonrisa, rechazando la oferta. Caca. Haunter miró a Joan, confundido. ¿Y qué pasa con nuestro vínculo de confianza? Joan miró a Haunter con un toque de diversión. ¿No estabas diciendo que querías comerte un Tauros entero? ¿O prefieres ir al centro Pokémon a cenar? Ah, cierto. Haunter rápidamente recobró el sentido y, en un instante, volvió corriendo al lado de Joan y le dio un buen lametón con la lengua. Caca, Joan todavía se preocupa por mí. Espera, ¿dónde está mi helado sin terminar? Isaya y los estudiantes que lo rodeaban mostraron cierta decepción. Tenían la esperanza de presenciar cómo Joan y Haunter creaban un nuevo disco. Pero Joan sabía que batir el récord de 12 niveles sería difícil para Haunter en su estado actual. Si bien Haunter parecía superar con facilidad las batallas anteriores, ese himno, si hubiera luchado en condiciones normales, le habría supuesto un desafío considerable. Y el Gyarados representaba una amenaza aún mayor, lo que obligó a Haunter a utilizar su estrategia estrella, Subprotect Toxic. Aunque Haunter no recibió ningún golpe físico, el movimiento sustituto le supuso un enorme desgaste de energía. Además, Haunter carecía por el momento de cualquier movimiento de autorrecuperación. Dado que los futuros rivales seguramente serán aún más fuertes, continuar el ascenso podría provocar lesiones. Ya había obtenido la máxima recompensa, así que no había necesidad de insistir más. Si Haunter hubiera podido dominar un movimiento como devorador de sueños para mantenerse con vida, la historia podría haber sido diferente.
En cualquier caso, algunos estudiantes avispados ya habían subido vídeos de la racha de 10 victorias consecutivas de Joan y Haunter al foro del campus. Los vídeos causaron bastante revuelo. Dentro de los muros de la Academia Rusboro, incluso sin que Joan se diera cuenta, se había formado una base de fans incipiente. Un grupo llamado el Club de Fans de Gren. Profesor Joan, aquí tiene su premio, dijo Isaiah, entregándole una caja con una sonrisa. Dentro había un conjunto de gemas elementales. Gracias. KK, Centro Pokémon. Haunter entrecerró los ojos con satisfacción mientras recibía un tratamiento de recuperación rápida de la enfermera Joy y su Chansei. Su expresión era tan traviesa que provocó que tanto la enfermera Joy como Chansei soltaran una risita. Esta vez, Steven y los demás no los siguieron. Tras presenciar la impresionante racha de Joan y Haunter, se sintieron inspirados para volver a sus propias batallas, listos para dar una paliza a algunos novatos. Joan sintió cierto alivio al ver que Steven había estado bastante ocupado últimamente, presumiblemente entrenando duro o preparándose para alguna competición. Al abrir la caja del premio, Joan encontró las gemas elementales ordenadas cuidadosamente en su interior, faltando únicamente la gema del dragón y la gema del hada. Tomó una gema de fuego con total naturalidad. Lástima que no sea una piedra de fuego, pero aún así debería valer bastante, ¿verdad? Pensó. Si la recompensa hubiera sido un conjunto de piedras de evolución, la academia probablemente habría quebrado. Después de todo, cada piedra de evolución cuesta millones, y un juego completo probablemente podría alimentar a Haunter durante mucho tiempo. Espera un minuto, los pensamientos de Joan se detuvieron en seco. Haunter había evolucionado, lo que significaba que su apetito y sus exigencias en cuanto a la calidad de su alimentación inevitablemente aumentarían. Una oleada de presión volvió a abrumar a Joan. Guardó cuidadosamente las gemas y se frotó las sienes. Realmente necesito seguir ganando dinero para mantener a estos dos glotones. Parece que tendré que acelerar mi aprendizaje sobre cómo hacer Pokéblocks. En realidad, Joan llevaba tiempo aprendiendo a prepararlas con la ayuda de Daisy, pero aún no tenía su propia licuadora de bayas. Tener que pedir prestado constantemente el equipo de la escuela para practicar no era una solución viable. Y las licuadoras Berry Blenders no eran precisamente baratas. Sin duda, eran más caras que una cafetera. Ojalá hubiera más clientes adinerados como la señora de E.B. Come Repollo. Joan suspiró para sus adentros. Profesor Joan, ya era hora. Haunter se levantó y se estiró, disfrutando claramente del masaje. No había sufrido ninguna lesión, así que solo necesitaba una sencilla sesión de recuperación, que no duró mucho. Tras agradecer a la enfermera Joy, Joan reanudó la exploración de los terrenos de la academia con Haunter y Alolan Vulpix. Haunter se volvió a poner su armadura y, tras presumir ante Alolan Vulpix sobre su enorme helado, todo terminó con hacer clic. Joan tomó una foto y la subió a su perfil en línea, con el siguiente pie de foto: dulces de otoño. A medida que Joan ganaba cierta notoriedad en internet, ocasionalmente publicaba sobre su vida diaria o compartía consejos sobre Pokémon. Sin embargo, rara vez respondía a los comentarios, ya que estaba desbordado de preguntas procedentes de la sala de consulta psicológica en línea. Más tarde, Joan llevó a Haunter y a Alolan Vulpix a comer Tauros BBQ. Después, disfrutaron de un masaje al estilo de Kanto en el salón de masajes de Machamp. Se detuvieron en el estudio fotográfico Smeargle para tomar algunas fotos de recuerdo. Por último, presenciaron una actuación de EB en el EB Performance Club, poniendo así fin a una velada muy ajetreada. En general, este festival de la academia había sido muy divertido para ellos. Cuando llegaron a casa, Haunter sacó hábilmente su teléfono y comenzó a ver la serie aún en emisión de Vivarel Adventures con Alolan Vulpix. Joan estaba bastante seguro de que esta serie no tenía fin. ¿Una serie donde cada episodio es una historia independiente? ¿Cómo podría terminar? Mientras tanto, Joan lidiaba con el dolor de espalda, aún magullada por el masaje de Machamp. Mientras consultaba las últimas noticias, añadió nutrientes a la incubadora de huevos Pokémon. Algo interesante llamó su atención. Lance contra Lorelei, enfrentamiento entre dragones y hielo. El titular detallaba el enfrentamiento entre Lance y Lorelei, e incluso mencionaba una batalla entre Lapras y Dragonite. El resultado final fue un enfrentamiento 1 contra 1 forzado entre los dos Pokémon, casi un reflejo de la batalla anterior de Joan con el profesor Kukui. Hombre, el Charizard Blaze de Lance está un poco roto. Incluso puede derrotar de un solo golpe a un Tickfar de Eudon. Mientras leía, le apareció una notificación de solicitud de amistad en el teléfono. Forever Inten.
¿Qué debería hacer si mi Pokémon es demasiado egocéntrico? ¿Siempre 18? Joan arqueó una ceja. Cualquiera que usara un nombre como Forever Eugene casi con seguridad ya había superado esa edad. Esa era la experiencia de vida de Joan. Sin embargo, la pregunta de la persona parecía estar relacionada con la psicología de los Pokémon, por lo que ayudó la solicitud. Grano en el campo. ¿Podría describir los detalles? Después de todo, la confianza no es necesariamente algo malo. Forever Eugene. ¿Qué pasa si sienten que van a morir si no se miran al espejo todos los días? ¿Ese tipo de confianza? Oh, Joan se pasó la mano por la frente. Eso me pareció un ataque personal. La persona envió entonces una foto. Era un Smochum mirándose a sí mismo en un espejo, aplicándose cuidadosamente lápiz labial. Smochum, el Pokémon beso, es de tipo hielo y psíquico. Se asemeja a una niña pequeña con cabello rubio, piel rosada, ojos grandes y sus característicos labios gruesos. Smochum es curioso por naturaleza y sus labios son muy sensibles. Cuando se encuentra con algo desconocido, suele usar sus labios para tocarlo y comprenderlo primero. Sus labios también le sirven para recordar las cosas que le gustan y las que no. Para mantener sus labios hidratados, el Smochum salvaje utiliza regularmente la savia de los árboles como bálsamo labial. No es de extrañar que un Smochum se revise constantemente los labios, incluso después de una caída. Por lo tanto, su fijación con los espejos no es inusual. Pero si realmente sientes que morirías sin un espejo, eso ya no es confianza, es vanidad. No se trataba estrictamente de un problema psicológico. Es algo similar al Febas de Ebehachkabage. Pero mientras que ese Febas era excesivamente cohibido, este Smochum Forever Eugene es excesivamente vanidoso. Tras pensarlo un poco, Joan ofreció su consejo. Grano en el campo. Mi sugerencia es intervenir externamente y, al mismo tiempo, redirigir su enfoque, junto con cierta guía hipnótica. Forever Eugene. ¿Qué método específico? Grano en el campo. Por ejemplo, podrías esconder todos los espejos. O podrías intentar quitarle el espejo mientras lo usa y ofrecerle algo como un Pokéblock para distraerlo. Forever Eugene. Solo un momento. Poco después, la persona envió un videoclip. En el video, Smochum se miraba felizmente en el espejo cuando, de repente, una mano pálida se lo arrebató. Al instante siguiente, Smochum rompió a llorar. Las lágrimas formaron un pequeño charco en el suelo, y Smochum simplemente usó el charco como espejo. En cuanto al Pokéblock que le ofrecieron, ni siquiera le dedicó una mirada. John. Retiró su sentencia anterior. Esto sí que era un problema psicológico. Forever Eugene. Así que, esa es la situación. Joan sintió que le venía un ligero dolor de cabeza. Si un Pokémon era demasiado tímido, se le podía ayudar aumentando gradualmente su confianza. Pero si un Pokémon era demasiado confiado hasta el punto de la vanidad, no se podía curar con un método drástico. De lo contrario, podría tener un efecto contraproducente y conducir al extremo opuesto, provocando que el Pokémon caiga en una profunda inseguridad, lo cual sería mucho más difícil de solucionar. De lo contrario, bastaría con mostrarle a Smochum cómo se vería después de la evolución. Solo quedaba una solución. Joan suspiró. Miró a Alolan Vulpix, que estaba viendo la televisión tranquilamente junto a Haunter. Bueno, probablemente no lo encontrarás de todos modos, pensó. Luego, envió una foto de Vulpix de Alola sentado en un vaso de helado del reciente festival de la academia. Forever Eugene. ¡Qué lindo! Mensaje retractado. Joan arqueó una ceja y fingió no verlo. Grano en el campo. Muéstrale esto y dime cuál es su reacción. Poco después llegó una nueva foto. Smochum se quedó paralizado, sosteniendo la tableta con una expresión de asombro. Joan dejó escapar un suspiro de alivio. Por suerte, la ternura de Vulpix de Alola funcionó a la perfección. Forever Eugene. Parece, un poco perdido. Grano en el campo. ¿Eres entrenador? Forever Eugene. Sí. Grano en el campo. Entonces dile que Vulpix de Alola entrena duro, y que un Pokémon que entrena es el más hermoso. Forever Eugene. Lo intentaré. Dim dim. Llegó otra foto. Esta vez, Smochum estaba levantando con ahínco un par de pequeñas mancuernas. Parecía estar funcionando, al menos un poco. Grano en el campo. Este es solo el primer paso. Vigila de cerca el estado de Smochum y recuerda elogiarlo con palabras como fuerte, diligente y trabajador, que son las que hacen que un Pokémon sea verdaderamente hermoso. Si tienes algún otro problema, no dudes en contactarme.
La confianza es algo bueno, pero si Smochum se obsesiona demasiado con su apariencia, podría sufrir una caída significativa en su autoestima una vez que evolucione. Por supuesto, es posible que incluso después de evolucionar, siga confiando en su apariencia, pero de una manera más bien ilusoria. Por eso fue necesario cambiar su enfoque desde el principio. Joan preguntó específicamente si eran formadores para determinar la mejor manera de abordar este cambio. Si solo hubieran visto a Smochum como una mascota, el enfoque no habría sido tan efectivo. Forever Inten. Gracias. Emoji de suspiro de alivio grano en el campo. De nada. Después de eso, Joan respondió a algunos mensajes más. Volvió a colocar la incubadora en su sitio, se dio una ducha rápida y se preparó para irse a la cama con Bullpix de Alola. Últimamente, no había necesitado tanto ayuda para dormir. Bueno, no es que pueda aprovecharme de la situación todos los días. Academia Silp, dirección G, el pequeño Smochum haciendo ejercicio. ¿Saldrá el sol por el oeste mañana? Karen abrió la puerta y encontró a Smochum levantando diligentemente sus pequeñas pesas, emitiendo pequeños gruñidos. Se quedó completamente sorprendida. Lorelei se ajustó las gafas y le explicó a Joan sobre qué había consultado en línea anteriormente. Ah. Parece que nuestro compañero Joan sí que sabe de lo que habla. Habían sentido una extraña familiaridad con Joan, solo para descubrir más tarde que él también había asistido a la Academia Silp, aunque no estaban en el mismo departamento. Técnicamente, era mayor que ellos. Karen, ¿cómo crees que debería darle las gracias? Preguntó Lorelei. Karen comprendió que no se trataba solo del asunto de Smochum. Lorelei también había obtenido información valiosa de la estrategia de la canción de la perdición. Supongo que solo queda pagarle. Karen se encogió de hombros. He oído que nuestro compañero Joan solía tener varios trabajos a tiempo parcial. Lorelei frunció el ceño. No es que pensara que pagar dinero fuera grosero. Simplemente le preocupaba que darle dinero pudiera herir su orgullo. Le das demasiadas vueltas a las cosas, dijo Karen, poniendo los ojos en blanco. Entonces, dale algunos consejos sobre entrenamiento. Tiene un Bullpix de Alola, ¿verdad? Ya que eres tan bueno con los Pokémon de tipo hielo, dale algunos consejos sobre cómo criarlos como muestra de agradecimiento. ¿Crees que una entrenadora que puede ordenar a un Lapras que use canto mortal con tanta destreza necesita mis conocimientos sobre Pokémon de tipo hielo? Replicó Lorelei. Es cierto. Los ojos de Karen brillaron con picardía. ¿Acaso Lance no lo conoció tan bien? Siempre puedes preguntarle a Lance, grieta. La tableta de Lorelei mostró de repente una grieta visible. Tras el festival, la academia concedió un breve período de vacaciones. Temprano por la mañana, la pobreza obligaba a Joan a levantarse muy temprano. Al despertar, vio a Haunter en el techo, frotándose los ojos soñolientos y con expresión de decepción. Otro intento fallido de despertar a Joan a lametones, Alolan Bullpix se estiró perezosamente, extendiendo sus patas delanteras y traseras en un largo y lujoso estiramiento. Hoy, Joan planeaba dirigirse al distrito de electrónica con la esperanza de encontrar una licuadora Berry Blender de segunda mano. Ya había preparado una guía detallada para la excursión. Sin embargo, poco después de levantarse de la cama, oyó una voz que venía de la planta baja. Hola. Le tenemos una entrega. Por favor, firme aquí. Junto a la ventana, un Pidgeotto se acicalaba las plumas mientras sujetaba un paquete. ¿Una entrega? Joan estaba desconcertado. ¿Paquete? Haunter flotó inmediatamente hasta la ventana, ahuecando las manos alrededor de la boca como si fuera un megáfono y gritándole al repartidor que estaba abajo, casi provocándole un infarto al pobre repartidor. Con Pidgeotto observando nerviosamente, el paquete fue entregado. Cuando Joan vio el nombre del remitente, se sintió decepcionado. Lanza. Recordó que la última vez que Drake envió un paquete, este llegó a través de Dragonite. Pero esta vez, el paquete de Lance llegó a través de un Pidgeotto, aunque pertenecía al repartidor. De alguna manera, Joan sintió que esto era un presagio sutil de algo. Antes incluso de abrir el paquete, Haunter metió la cabeza dentro con curiosidad. John. Al abrirla, Joan encontró una TM, máquina técnica, y una carta de invitación en su interior. Recordó que cuando el vídeo de su batalla con Lance se hizo viral, Lance había mencionado la posibilidad de compensarlo con un objeto o una metros, dijo un plan malvado. Al ver la inscripción del movimiento en la marca registrada, los ojos de Joan se iluminaron. Maquinación. Aumenta el aumento del ataque especial del usuario. Esta TM no es barata.
Lance se esforzó mucho, o quizás se la regaló a Gata. Maquinación es similar a danza-espada, con la diferencia de que potencia el ataque especial en lugar del ataque físico. Los movimientos que aumentan significativamente las estadísticas como este suelen ser más costosos que la mayoría de los movimientos de gran potencia. Por supuesto, también son más difíciles de aprender. Pero, tanto Haunter como Vulpix pueden aprender maquinación. Esto fue lo que más le gustó a Joan. Haunter es principalmente un atacante especial, y la estadística de ataque especial de Vulpix también es relativamente más fuerte que su ataque físico. Es como conseguir 2 movimientos por el precio de uno. Beneficio absoluto. Haunter, esta difícil tarea depende de ti. Joan le entregó la MT a Haunter con expresión seria y le indicó que aprendiera el movimiento junto con Vulpix. KK. Haunter ladeó la cabeza. Se supone que tienes un talento natural, ¿no? Un movimiento como este no debería ser un problema para ti, dijo Joan con una mirada de recelo. Haunter se enderezó de inmediato y se tocó el pecho en señal de confianza. KK. PFFF, fácil. Solo mírame. Tras coger la MT, Haunter se dio la vuelta con los hombros caídos y suspendidos. Mantener esta imagen de genio es agotador. ¿Por qué fingí serlo alguna vez? ¿Oh? Vulpix ladeó la cabeza adorablemente, mirando a Haunter con los ojos muy abiertos. Al ver la mirada inocente de Vulpix, el ánimo de Haunter mejoró. Flotó hasta descender junto a Vulpix y respiró hondo. Muy bien, hagámoslo. Joan soltó una risita. No se trataba exactamente de que él presionara a Haunter. Era más bien como si Haunter se hubiera metido en un lío y Joan simplemente le estaba siguiendo la corriente. Dirigió su atención a la invitación. Al abrirlo, se sorprendió al encontrar un billete dentro. ¿Una entrada VIP para el partido de exhibición juvenil? Joan no pudo evitar divertirse. Bueno, al menos no es una invitación a participar. En el mundo Pokémon, existen innumerables torneos debido a la importancia de las batallas Pokémon, y la mayoría de ellos son bastante populares. Desde el gran torneo maestro de la liga hasta las copas infantiles de los pueblos pequeños, cada uno tiene su propio público. Las competiciones generalmente se pueden dividir en 3 tipos: partidos de exhibición, batallas estándar y partidos todos contra todos. Entre ellas, las partidas todos contra todos están desapareciendo gradualmente con el paso del tiempo. Las batallas estándar son la norma hoy en día. Por ejemplo, los campeonatos mundiales, los torneos de puntos maestros, los desafíos de líderes de gimnasio y las batallas especializadas entran en esta categoría. En cuanto a los combates de exhibición, como su nombre indica, se organizan invitando a competidores reconocidos a participar. Ganar o perder no importa. El objetivo es entretener y ofrecer un buen espectáculo. Estos combates no afectan ni a las puntuaciones ni a la clasificación. ¿Desde cuándo participa Lance en partidos de exhibición? Sin embargo, cuando Joan vio la lista de patrocinadores, vaya, Silpco. Devon Corp. Pokétime y Battle Company, los honorarios por aparecer en esto deben ser astronómicos. Por lo general, las grandes empresas patrocinan partidos de exhibición para promocionar sus nuevos productos. Pero que tantas grandes corporaciones unan fuerzas, era evidente que la liga estaba tramando algo. El lugar del evento es la ciudad de Sooctopolis en Hoenn. Joan se frotó la barbilla, con la mente llena de especulaciones. En primer lugar, la liga podría estar planeando introducir formalmente los concursos Pokémon en este escenario. En segundo lugar, su mente no dejaba de revivir un recuerdo antiguo y vago. Un plan que implicaba capturar a Rayquaza. Olvídalo. En realidad no es asunto mío. Joan colocó la invitación en su estante. Su asistencia dependía de su agenda. Tras recoger sus cosas, Joan llamó a Haunter y a Vulpix, y salieron de la casa. Tomaron un taxi hasta el mercado de electrónica más grande de Rusboro City. El enorme centro comercial albergaba todo tipo de equipamiento disponible en el mundo Pokémon, desde teléfonos, dispositivos de navegación y relojes Pokétime hasta licuadoras de bayas y mucho más. En el interior, además de la gran variedad de productos, también había Pokémon de tipo eléctrico por todas partes. Allí estaban Plusle y Minun corriendo en ruedas parecidas a las de los hámsteres, Elekid haciendo girar sus brazos alambrados como cables de alimentación, e incluso un Amaro sosteniendo un cubo de palomitas de maíz, absorto en un drama televisivo. «¡Caca!», exclamó Haunter. Vio un adorable Pichu que pasaba corriendo y se emocionó. «¡Oh!». Vulpix se giró en la dirección que Haunter señalaba, pero la pequeña criatura dorada ya había desaparecido.
Joan los condujo a una tienda especializada en licuadoras de frutos rojos. A pesar de haber investigado un poco de antemano, ver los precios en persona le hizo hacer una mueca de disgusto. La mayoría ascendían a decenas de miles de dólares como mínimo. Hola, señor. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Le saludó una vendedora con una sonrisa profesional. Estoy buscando una licuadora Berry Blender de segunda mano, respondió Joan. Por supuesto. La vendedora no mostró ningún disgusto ante su petición de una máquina de segunda mano. De hecho, era bastante común que los clientes entraran buscando batidoras de segunda mano. Sígueme, por favor. Ella condujo a Joan a un almacén lleno de varios modelos de licuadoras Berry Blenders, algunas visiblemente más antiguas y otras relativamente más nuevas, con una amplia gama de precios. Si no le importa que le pregunte, ¿es usted entrenador? Preguntó ella. Algo así, respondió Joan. En ese caso, esto podría interesarte. Ella le entregó un folleto que había en un estante cercano. Aunter tomó el folleto y se lo entregó a Joan, asomándose por encima de su hombro para leerlo. Patrocinado por Rusboro Electronics Mall, el torneo de entrenamiento el Equipe Cup. El premio es, hacer clic. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. ¿Un apagón? Pero la vendedora parecía imperturbable. Gritó. Amaros, por favor. Con un suave zumbido y un brillo rojo que emanaba de su cola, Amaros generó electricidad y las luces de la tienda volvieron a encenderse rápidamente. Joan se percató de que otras tiendas también estaban restableciendo rápidamente el suministro eléctrico utilizando sus propios Pokémon de tipo eléctrico. Así que las tiendas guardan Pokémon eléctricos para cuando hay cortes de luz. Pero la verdadera pregunta era, ¿cómo es posible que un distrito comercial tan importante como el centro comercial Rusboro se quede sin electricidad?